Buenas tardes. Vamos a conversar un poco sobre lo que es el análisis de supervivencia. El objetivo de la clase, el objetivo de la clase no es que ustedes aprendan a hacer un análisis de supervivencia, pero sí orientarlos un poco en cuanto a las utilidades del análisis de supervivencia y cuáles son algunas de las pruebas estadísticas que los pueden ayudar a realizar este análisis en caso ustedes lo vayan a utilizar en algún momento. También les va a servir para poder analizar algunos artículos en los cuales haya este componente y ustedes puedan interpretarlo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, los tres puntos que vamos a tocar es el análisis de supervivencia en sí, el estimador Kaplan-Meier y la comparación de curvas de supervivencia, ¿no? Es decir, no basta con estimar cuál es la probabilidad de que se presente un evento, sino además comparar diferentes grupos en cuanto a la presentación del evento en función del tiempo, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes tienen dudas, hay alguna parte que desean que vuelva a repetir, con todo gusto, me hacen saber para poder hacerlo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, también en cualquier momento pueden levantar la mano. Si hay algo que yo digo y no está acorde al conocimiento actual, también levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema. Todos nos podemos equivocar en algún momento frente a algún detalle técnico, algún detalle metodológico, ¿no? Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de poder comentarlo. Ahora, ¿qué es el análisis de supervivencia? Entonces, antes que nada, mencionar que es un análisis estadístico, ¿no es cierto?, que se utiliza para evaluar la falta de presentación del evento de interés en cohortes abiertas. Falta de presentación del evento de interés, ¿no? ¿Cuál sería el evento de interés si es un análisis de supervivencia? Si no sobrevivió, entonces murió. Entonces, ¿cuál es la falta del evento? La sobrevida, ¿no? La supervivencia. Y entonces, ¿cuál es el evento de interés? La muerte. Usualmente estos análisis comenzaron con estudios de mortalidad, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo ocurría o transcurría hasta que se presentaba la muerte de la persona. ¿Sí? Como el evento de interés es la muerte, entonces la falta de presentación de la muerte es la supervivencia. ¿Cuánto tiempo sobrevivían los individuos hasta que presentaban el evento de interés que inicialmente era la muerte? Y después, lógicamente, eso también cambió, ¿no? Porque no solamente se utilizaba la muerte como evento de interés, sino también, por ejemplo, la presentación de un evento adverso, o a veces la presentación de eventos positivos también hoy en día, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que hay un evento positivo a partir de la implementación de una intervención, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no solamente se ven como eventos negativos hoy en día, no solamente se estudia como muerte y supervivencia, sino que supervivencia también está relacionado principalmente al tiempo hasta la presentación de un evento determinado. Entonces, por eso es que se dice de cohortes abiertas. ¿Qué es una cohorte? Hablando desde el punto de vista de investigación, ¿no? ¿Qué viene a ser una cohorte? ¿En qué año están? Que levanten la mano los que están en sexto año. En quinto año. En cuarto año. En tercer año. En segundo año. En primer año. Ustedes no están en ningún año. O sea, ¿ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Ya egresaron? ¿Hay egresados? Que levanten la mano los que son egresados.
Tampoco levantan la mano. Bueno, ¿qué cosa es una cohorte? Es un grupo de individuos, un grupo de personas, que comparten una misma experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de investigación es un grupo de sujetos a los cuales se le va a hacer un estudio, un seguimiento. ¿Y qué cosa viene a ser una cohorte abierta? Porque si hay una cohorte abierta, entonces también hay una cohorte cerrada. Entonces, ¿qué diferencia una cohorte abierta de una cohorte cerrada? Ajá. Entonces, una cohorte cerrada es cuando el grupo de individuos con el que se comenzó el estudio es el mismo con el que se termina. O en todo caso, no hubo ningún cambio en esa conformación. Mientras que una cohorte abierta es diferente, ¿no? Es gente que va entrando y va saliendo de la cohorte. ¿Qué es lo que más se aproxima a la realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos estudiando una carrera, empezamos un grupo de compañeros, pero no es el mismo grupo que termina, ¿no? Algunos habrán salido a hacer otras cosas, otros habrán ingresado después. Entonces, esa es una cohorte abierta. ¿Y cuál es la característica de la cohorte abierta? Que el tiempo de exposición no es igual para todos. ¿Sí? El tiempo de seguimiento no es igual para todos los individuos. Entonces, cada individuo aporta con un tiempo de seguimiento diferente. Y ahí es donde el análisis de supervivencia es importante, ¿no? No solamente el análisis de supervivencia, sino también el cálculo de otras medidas, como por ejemplo la densidad de incidencia, o por ejemplo el uso de algunas pruebas estadísticas, como la regresión de Cox, ¿no? El análisis de regresión de Cox, que también ayuda a trabajar cuando se tiene estos tiempos de exposición o tiempos de seguimiento, ¿no? Hasta la presentación del evento. Entonces es importante cuando tenemos cohortes abiertas. Si no tenemos una cohorte abierta, no se puede hacer un análisis de supervivencia. ¿Sí? Y tener una cohorte abierta significa que necesitamos contar con el tiempo de exposición, con el tiempo de seguimiento de cada individuo que ha ingresado en el estudio. No voy a usar un tiempo promedio. En promedios lo seguí, no, eso no interesa. Lo que interesa es la sumatoria de todos los tiempos. Entonces cada individuo tiene un tiempo de seguimiento y eso es muy importante que esté claramente registrado. Entonces los tiempos de seguimiento no son homogéneos para los integrantes de la cohorte. Eso es algo que es fundamental para este tipo de estudios. Y por lo tanto, como no son homogéneos, necesito tenerlo para cada uno. Se analizan los tiempos en que se presentan los eventos en vez de analizar los eventos solamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clásica tasa de incidencia? ¿Cuál es la fórmula de la tasa de incidencia? ¿Qué va en el numerador? Número de casos nuevos de interés, ¿no es cierto? Número de casos incidentes. Y en el denominador, el total de la población en riesgo, ¿no? Entonces, fíjese, número de personas con número de individuos, ¿no es cierto? El numerador está incluido en el denominador. Pero ahí no hay tiempos. Mientras que la densidad de incidencia, lo que nosotros llamamos densidad de incidencia, pero que los gringos llaman tasa de incidencia realmente, en el numerador está el número de casos incidentes, número de casos nuevos, y en el denominador está el tiempo total de exposición. Y ese tiempo total de exposición es la suma de los tiempos que ha aportado cada uno de los individuos en el estudio, hasta que presentó el evento de interés, ¿no? Entonces, si la señorita aportó 5 días hasta que presentó el evento de interés, solamente se considerará 5. Se sumará a los 10 días del señor, a los 20 días de la señorita, a los 30 días del señor, ¿sí? 3 días de la señorita, y etcétera. Y todos esos tiempos se suman en el denominador. Entonces, allí lo que se analiza es el tiempo que ha aportado cada individuo. ¿Sí? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. No es usual que trabajemos con estas medidas porque son un poco, nos confunden un poco, ¿no? Entonces no hay muchos estudios que trabajen con estas medidas en general, sobre todo en pregrado.
pero sí son medidas que son mucho más precisas que las otras, ¿no? Una densidad de incidencia tiene mayor precisión que lo que podría tener una incidencia acumulada, ¿no? Entonces son muy útiles cuando se tiene el tiempo. Entonces la variable de respuesta es el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia del evento de interés. ¿Sí? Han visto que he repetido muchas veces lo del tiempo, ¿no? Si no tienen tiempo medido individualmente hasta la presentación del evento, entonces no hay forma de hacer un análisis de supervivencia, ni de calcular una densidad de incidencia, ni hacer otras cosas, ¿no? Ojo que es hasta que se produce el evento. No es el tiempo de seguimiento total, sino es el tiempo hasta que se produce el evento. Porque yo puedo haber seguido 2 años al mismo individuo y de pronto solamente a los 6 primeros meses ya se había presentado el evento de interés, ¿no? ¿Sí? Pues, ojo, es al tiempo hasta que se presente el evento. Y ese tiempo es denominado tiempo de falla. Tiempo de falla. Pudiendo ser el tiempo hasta la muerte del paciente, así como hasta la cura o la recidiva, etc. Depende de cuál es el evento de interés. Puede ser un evento positivo, puede ser un evento negativo. Pero el tiempo que transcurre desde que se inicia el seguimiento hasta que se presenta el evento, eso se llama tiempo de falla. Y tiene los siguientes elementos: el tiempo de inicio, la escala de medida y el evento de falla, ¿no? Tiempo del inicio, ¿cuál será el tiempo de inicio? En el momento en el cual inicia el estudio, en el cual inicia el seguimiento. Mañana comenzamos el seguimiento, muy bien, mañana. Mañana llegó el individuo y se inscribió en el estudio, perfecto. En ese momento en que hemos hecho la captación del sujeto, inicia su tiempo de inicio, ¿sí? Su fecha de inicio. Escala de medida. Escala de medida, ¿a qué se referirá? Se refiere a las unidades en las cuales voy a manejar el tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto tiempo voy a hacer seguimiento, yo tomaré alguna unidad de tiempo. Podría ser años, si es que voy a hacer un seguimiento de muchos años. Pero si voy a hacer seguimiento de meses, pues prefiero usar meses, ¿no? Y si voy a hacer seguimiento de días, probablemente me convenga días, ¿no? Si voy a hacer horas nada más de seguimiento, pues entonces tomaré horas, ¿no? ¿En qué casos me podría interesar, por ejemplo, un seguimiento de horas? Por ejemplo, si estamos evaluando un parto, ¿cuál será mi mejor unidad de tiempo? Probablemente horas, ¿no? Porque no va a ser días. Pero si estoy evaluando la evolución de una enfermedad crónica, un cáncer, quizás son meses. Si estamos hablando de diabetes, quizás son años, ¿no? Entonces va a depender de cuánto tiempo de seguimiento tenga yo planificado y también obviamente de cuánto tiempo o cuánto dinero pueda yo utilizar para hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Si no tengo mucho dinero, obviamente no haré mucho tiempo de seguimiento. Y el evento de falla, que es nuevamente un evento positivo, negativo, depende, ¿no? ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? ¿Sí? Nuestra variable efecto. ¿Cuál es el valor de esa variable efecto que me interesa, ¿no? Falleció, por ejemplo, o se curó, remisión. Hay otro concepto, sí. Es el momento en el cual se inicia el seguimiento del sujeto. Y eso tiene que ver con el momento en el cual ingresa al estudio. Entonces, ¿en qué momento ingresa al estudio el sujeto? ¿Cómo saben ustedes en qué momento ingresa al estudio? Puede ser el momento en el que firma su consentimiento informado. Quizás no es el mejor momento. Quizás sea mejor momento cuando le tomo la encuesta. Si es que voy a llenar alguna encuesta.
quizás no es el mejor momento. Quizás es el momento en el que le obtengo las muestras biológicas porque voy a hacer un análisis biológico, no voy a tener una muestra de suero, una muestra de sangre. Quizás ese es el mejor momento. Eso tiene que definirlo dentro del protocolo de investigación, ¿no? Y tiene que estar claro y tiene que ser homogéneo para todos los sujetos. ¿Sí? Pero es un dato que tienen que tener registrado. No hay una sola respuesta para eso, depende del investigador. Pero tiene que ser una fecha muy claramente establecida. Y si el seguimiento es por horas, necesitamos la hora muy claramente establecida, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un posoperatorio, ¿de cuánto tiempo será el seguimiento? De algunas horas. Y me interesará, quizás inclusive minutos, me interesará tomar qué dato, pues la fecha, la hora y quizás el minuto, ¿no? En el cual el sujeto ha ingresado al estudio. ¿Está bien? Entonces es variable, no es una única respuesta. La define el investigador, pero tiene que tener una solidez en cuanto a tiene que tener un buen motivo, ¿no? Para seleccionar tal o cual como el tiempo de inicio. La censura es otro término, otro concepto que es importante también dentro del análisis de supervivencia. ¿Por qué? Aquí dice que es la principal característica de los datos de supervivencia y se refiere a la observación parcial de la respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Como es una cohorte abierta, entonces hay sujetos que ingresan y sujetos que salen de la cohorte. Y muchos de los sujetos que salen de la cohorte podrían salir sin haber presentado el evento de interés. Entonces, si nunca presentaron el evento de interés, ¿cuánto tiempo de seguimiento aportaron? Porque lo más importante para el análisis de supervivencia es obtener el tiempo de seguimiento, el tiempo de exposición. Entonces, si nunca presentó el evento de interés, ¿cuánto tiempo aportó? A eso se le llama censura. Un sujeto que sale, que no presenta el evento, pero que sale de la cohorte. Y hay que determinar cuál es el tiempo de exposición que le corresponde. ¿Sí? Entonces, el caso censurado es el sujeto que no ha presentado el evento de falla, el evento de interés, y cuyo tiempo de seguimiento es menor al máximo posible. La información que provee esta persona es conocida como información censurada. En inglés, censored data, ¿no? Para el análisis se reconoce que los casos censurados aportan la mitad del tiempo de duración del intervalo de tiempo que corresponde. Ahí eso está medio complicado, ¿no? Aportan la mitad del tiempo de duración del intervalo que corresponde. Entonces, ¿qué pasa si mis intervalos son mensuales? Eso depende de cada cuánto tiempo hago yo mediciones. Si mi medición es mensual, todos los meses hago una evaluación o una medición, ¿cuál es mi intervalo? Un mes. Si para el siguiente mes ya no regresó el individuo, ¿cuánto tiempo le corresponde de exposición? Medio mes. Ya no aporta el mes entero, sino aporta medio mes. ¿Sí? ¿Está bien? Si mis mediciones son de año en año, hago una evaluación y el siguiente año ya no regresa el individuo. ¿Cuánto tiempo de exposición aportó? Medio año. Porque es la mitad del periodo, el tiempo, del intervalo, ¿no es cierto? Si mis mediciones son cada hora y en la siguiente hora ya no está, ¿cuánto tiempo de exposición aportó? Media hora. La mitad del periodo de tiempo que hay entre cada medición, ¿no? Eso es lo que es importante considerar en cuanto a la censura. Pérdida de seguimiento, que es parte de lo que es la censura, ¿no? Cuando los sujetos se retiran del estudio antes que experimenten el evento de falla, si la razón de la pérdida no está relacionada al evento, entonces se trata de un caso censurado. Pero si la razón de la pérdida de seguimiento está relacionada al evento, entonces debe ser considerado como un evento positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos siguiendo una cohorte de personas que tienen enfermedad cardiovascular y nuestro evento es muerte cardiovascular? Y entonces el sujeto ya no regresó a la siguiente medición, pero ya no regresó porque falleció. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo considero como censurado?
Depende el motivo por el que haya fallecido. Si falleció por un problema cardiovascular, se considera como un evento positivo. Pero si falleció por un accidente de tránsito, ya no se considera un evento positivo, sino un caso censurado. ¿Cuánto tiempo de exposición va a aportar? La mitad del periodo de tiempo. ¿Está bien? Si estoy haciendo seguimiento de un grupo de pacientes con diabetes y mi evento es pie diabético, ¿sí? Entonces, y a la siguiente visita ya no regresó el paciente. Ya no regresa porque tuvo una cirugía. Le amputaron un dedo. No pudo regresar por pie diabético. ¿Se considerará evento positivo o se considerará censura? Evento positivo. Pero si no hubiera regresado porque tuvo algún otro percance, algún otro problema de salud, le dio una tifoidea bravísima, no pudo acudir a la cita, entonces se considerará una censura, ¿no? Se considerará como caso censurado y no como un evento positivo. Entonces hay que saber definir, ¿sí? La función de supervivencia es aquella, está definida como la probabilidad de no fallar de un paciente hasta un cierto tiempo t, ¿sí? Donde t es el tiempo de falla, el tiempo que demora en presentarse el evento de interés. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente diabético no desarrolle retinopatía diabética en un estudio de cohorte que seguirá a los pacientes 10 años desde su diagnóstico? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no desarrolle retinopatía diabética? Y eso es lo que nos va a dar la función de supervivencia, esa probabilidad, en función de los tiempos. Va a ser una probabilidad al año, otra probabilidad a los 2 años, otra probabilidad a los 3 años y así, ¿no? Hasta que tengamos el límite máximo de seguimiento y nos dirá a 10 años la probabilidad de no desarrollar una retinopatía diabética fue tal. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La tabla de vida de los tiempos en años desde el diagnóstico de diabetes hasta el desarrollo de la retinopatía en 8 pacientes. Entonces, ¿qué es una tabla de vida? En una tabla de vida voy a tener los intervalos de tiempo transcurridos, el número de fallas, es decir, el número de eventos de interés que se han presentado, el número de supervivientes al inicio del intervalo, la tasa de falla, ¿sí?, la proporción de sujetos que no han fallado y nuestra función de supervivencia, la probabilidad de que no se presente el evento de falla, ¿no? Entonces, para el primer intervalo, que estábamos hablando de años, en el primer año, ¿cuál era la probabilidad de no presentar retinopatía diabética? ¿Cómo? ¿100 qué? 100%. 100%. ¿Alguien da otra cantidad? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien en contra? ¿Alguien que no sepa lo que estamos hablando? ¿Clase de supervivencia? ¿No? ¿Cuántas fallas se han presentado en el primer año? Ninguna. Si no se ha presentado ninguna falla, ¿cuál será la supervivencia? Total, pues, ¿no? Ninguno presentó el evento de falla, entonces la supervivencia es de 100%. Como se ve acá, ¿no? Tasa de falla, 0. La tasa de no falla o la función de supervivencia es de 1, o sea, 100%. ¿Está bien? En el segundo año, nada, igual, 100%. En el tercer año, una falla y ya tenemos una supervivencia del 87.5%. ¿Cómo se interpreta ese 87.5%? ¿Cómo se interpreta ese 87.5%?
Alguien que sea valiente. ¿No hay nadie? ¿Cómo se interpreta? Ya. O sea, ¿qué diríamos? De cada 100 pacientes diabéticos, 87.5 no desarrollan retinopatía diabética en los 3 primeros años de seguimiento. ¿Sí? O sea, desde su diagnóstico, ¿no? Desde el diagnóstico. Está acá, desde el diagnóstico. Entonces, de 100 pacientes con diabetes recién diagnosticada, el 87.5% no va a presentar retinopatía diabética en los primeros 3 años. ¿Sí? Y al octavo año, a ver primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al octavo año, ¿cuál es la probabilidad de no desarrollar retinopatía diabética? 0, ¿no? O sea, que todos ya tenían retinopatía diabética. ¿Verdad? Al octavo año todos tenían retinopatía diabética. ¿Cuál es la probabilidad de no desarrollar retinopatía diabética al octavo año? 0. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar retinopatía diabética? 100%. Y las curvas se pueden construir tanto con las fallas, o sea, tanto con la tasa de falla, como con la función de supervivencia. Entonces yo puedo tener una curva de supervivencia que va bajando, o puedo tener una tasa de falla, que esa curva más bien va subiendo. ¿Sí? Se van a dar cuenta, en algunos estudios hay una curvita hacia abajo, supervivencia, y en otros hay una curvita hacia arriba, que es falla, ¿no? Una curva de mortalidad, ya no de supervivencia. ¿Sí? Entonces fíjense que esta es una forma de poder hacer el análisis, ¿no? A través de una tabla de vida. A través de una tabla de vida yo puedo hacer el análisis de la supervivencia. ¿Cuáles son las limitaciones de esta tabla de vida? Primero, que la tabla de vida produce una función discreta. ¿A qué nos referimos con función discreta? Tenemos tasas para cada periodo de tiempo por separado, ¿no? Para el primer año, para el segundo año, para el tercer año, para el cuarto año, ¿sí? Entonces no es continua, sino es una función discreta. Lo cual puede llevar a sobreestimar la probabilidad de no fallar en los puntos medios del intervalo, es decir, ¿qué pasa a medio año? Yo no quiero saber a los 8 años, yo quiero saber a los 6 años y medio. No siempre el tiempo promedio de seguimiento de los casos censurados es también la mitad del intervalo, ¿no? Algunas de las limitaciones. Siempre debemos recordar que se asume que el riesgo de que se produzca el evento falla es constante durante todo el intervalo. No se asume una diferencia en el riesgo, sino que se asume que el riesgo es constante y permanente para todos los sujetos durante todos los intervalos de seguimiento. Y todo esto sugiere que lo mejor es elegir intervalos más pequeños. Mientras más pequeño el intervalo, más precisa nuestra medición, nuestra evaluación, ¿no es cierto? Porque podremos hacer una mejor medición del tiempo que ha transcurrido hasta la presentación del evento. Y aquí es donde entra a tallar el estimador de Kaplan-Meier. Entonces este estimador es no paramétrico para la función de supervivencia. ¿Qué cosa significa no paramétrico? Para eso hay que saber primero qué cosa es un parámetro. Estadístico, por supuesto. ¿Qué es un parámetro estadístico? ¿Cuántos ya llevaron estadística?
¿Cuántos llevaron estadística en los últimos 3 años? ¿Qué cosa es un parámetro estadístico? ¿Una medida de? ¿Qué medida de resumen? Una medida de resumen de una variable, ¿no? Una medida de resumen de una variable en la población, ¿no es cierto? Una medida de resumen de una variable en la población. ¿Y qué cosa es una medida de resumen? Bueno, una medida de resumen varía si es una variable cualitativa o si es cuantitativa. Si es cualitativa serán las frecuencias, un porcentaje, las frecuencias absolutas, frecuencias relativas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tasa es una medida de resumen de una variable cualitativa. Entonces, esa medida de resumen en la población se llama parámetro. Puede ser una media también. Si tengo una variable cuantitativa, será una media, una mediana, una moda, una desviación estándar, etcétera, ¿no? Esa medida de resumen en la población es el parámetro estadístico y se estima a partir de la medida de resumen de la muestra. A partir de las medidas de resumen de la muestra. Sí. Deme un ejemplo de un parámetro. La media poblacional. ¿Y eso es un rango conocido? ¿Por quién? ¿Para qué población? No son datos conocidos. O sea, a ver, un parámetro, en el sentido de la palabra parámetro, es algo que orienta, ¿no es cierto? Es algo a lo que uno se refiere. Pero desde el punto de vista estadístico, es una medida de resumen en la población, que yo la puedo conocer o no. Lo más usual es que no la conozca, porque tendría que haber hecho un censo para poder conocer ese dato en el momento determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la media de la hemoglobina en la población? Pues usted comenzó diciendo población, entonces digamos población. Ya. ¿Se conoce la media de la hemoglobina de los estudiantes de San Fernando? ¿Sí? Pero tendríamos que hacer un estudio poblacional para obtener el dato, porque de lo contrario no conocemos ese parámetro. Vamos a otra población. Es desconocida. Usualmente el parámetro es una medida desconocida. Que tenemos rangos de normalidad no significa que eso sea un parámetro. Eso es un parámetro en otro tipo de término, no en el término estadístico. Mi parámetro poblacional es la medida de resumen en la población y usualmente es desconocido. Si quiero conocer, por ejemplo, cuál es la prevalencia de hepatitis B en la población peruana, ¿qué tendría que hacer? ¿Puedo conocer ese dato? No, porque la variable es una característica que varía de individuo en individuo, no es un parámetro. Hay dos conceptos, medida de resumen de una variable y otra cosa es una variable. ¿Está bien? Medida de resumen en la población, parámetro. Y se estima a partir de una medida de resumen en una muestra, que es el estadístico. Entonces yo calculo mi estadístico muestral para estimar mi parámetro poblacional. ¿Por qué no hago el estudio? ¿Por qué no hago siempre estudios poblacionales? Porque es imposible, ¿no? Es imposible, no es factible. No es factible poder hacerlo, al menos hasta donde nosotros tenemos desarrollada nuestro conocimiento metodológico, ¿no? Quizás más adelante en el futuro. Es posible que para algunas poblaciones se conozca el parámetro. Yo no estoy diciendo que no, pero son medidas resumen de variables.
siempre van a ser medidas resumen de variables, desde el punto de vista estadístico, un parámetro estadístico. Medida resumen de una variable que queremos conocer. A veces la conocemos directamente estudiando a toda la población. Lo más usual es estudiando o conocerla a partir del estudio de la muestra. Ahora, ¿a qué venía la discusión del parámetro? Que hablamos de paramétrico y no paramétrico. Entonces, ¿qué cosa es paramétrico y qué cosa es no paramétrico? Le devuelvo la pregunta. ¿Qué es paramétrico y qué es no paramétrico? Ya. Pero ¿por qué uno es paramétrico y el otro es no paramétrico? A ver, ¿quién más tiene una idea de paramétrico y no paramétrico en cuanto a un estimador no paramétrico o un estimador paramétrico? Esto viene de la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Paramétrico usualmente es cuando usamos en general las dos estadísticas, tanto la paramétrica como la no paramétrica, tienden a estimar el parámetro poblacional. Solo que la paramétrica utiliza la distribución normal y la no paramétrica utiliza otro tipo de distribuciones, ¿no? Utiliza distribuciones no normales. Entonces son distribuciones abiertas que permiten hacer el uso de otro tipo de inferencias para poder calcular este parámetro. Entonces, cuando nos dice que es un estimador no paramétrico, es que no asume una distribución normal de datos. Lo cual también es lógico, ¿no? Porque si hablamos de mortalidad, esta distribución no es normal. Suele tener necesariamente una inclinación hacia alguno de las curvas, ¿no? Hacia alguno de los lados de la curva. Entonces, no tiene una distribución normal. Por eso es que es un estimador interesante, ¿no? Porque es no paramétrico, no está necesariamente encapsulado en cumplir con las condiciones que requiere una estadística paramétrica. Da respuesta a las limitaciones de la tabla de vida, ya que provee una tabla de vida con los menores intervalos posibles. Entonces, ¿qué es lo que hace este estimador de Kaplan-Meier? Ya no genera intervalos grandes o intervalos semejantes, sino que va generando intervalos diferenciados. Intervalos diferenciados para mediciones distintas, ¿no? Para mediciones que se han ido presentando, que se han ido planteando durante el desarrollo del estudio. Entonces las va haciendo lo más pequeñas posibles. Y presenta su función de supervivencia de esta manera, ¿no? Entonces, número de observaciones que no fallaron hasta el tiempo t sobre el número de observaciones en el estudio. Vamos a ver algunas características. Es una función en escalera con peldaños en los tiempos observados de falla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Presenta, al igual que lo que más o menos, bueno, de una manera parecida a lo que se ve en la tabla de vida, se va a ver cómo esta tasa de supervivencia va cambiando o va variando a lo largo del tiempo. Y eso se va a graficar. Y se va a graficar como si fuera una escalerita. Y una escalera en función de los tiempos de falla. ¿Sí? Entonces, cada vez que se presente un evento de falla, se va a identificar un peldaño. En su construcción se consideran tantos intervalos de tiempo como número de fallas distintas. Si tengo 10 sujetos con 8 eventos de falla, ¿cuántos peldaños tendré? 8. Porque por cada evento de falla se produce un peldaño. Los límites de los intervalos de tiempo son los tiempos de falla
de la muestra. Entonces ya no está sujeto a determinados tiempos de falla que uno va imponiendo, necesariamente relacionados a la medición del evento, sino que están más orientados a la presentación de un evento de falla, un evento de interés. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Entonces aquí tenemos los datos de un estudio de seguimiento sobre concepción en 38 mujeres subfértiles. Y el evento falla es la concepción. Los tiempos se expresan en meses. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿A qué se referirá esto? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido hasta la concepción? ¿Un mes para cuántas personas? Para las 6, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces, 6 de las mujeres al primer mes ya estaban concibiendo. ¿Qué pasó después? 2, 2, 2, 2, 2. Y luego hay un 2 más. Todos los casitos que tienen un más significa que son casos censurados. ¿Son casos censurados significa qué? Significa que se perdió el seguimiento. Significa que se perdió el seguimiento. No sabemos, lo más seguro es que no fue un evento de interés. Entonces va a aportar menos tiempo que el que irían a aportar cada uno de ellos, ¿no? Debería aportar usualmente la mitad del intervalo. Luego tenemos 3, 3, 3 y así, para todos los casos. Y fíjense, los dos últimos casos dicen 24, 24, censurados, porque no completaron el periodo de seguimiento final, ¿no? ¿Sí? Son dos casos censurados. Eso se puede traducir en una tabla. Esta es nuestra tablita de vida, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo está el tiempo en meses, el número de fallas y los supervivientes. La tasa de falla, la proporción de sujetos que no han fallado y nuestra función de supervivencia. Entonces eso es lo que habíamos visto en un inicio, ¿no? Para determinado momento, para determinado periodo de intervalo de tiempo, tenemos una tasa de falla y tenemos nuestra función de supervivencia. Y esto es lo mismo, pero ya representado mediante una función de Kaplan-Meier. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la función de Kaplan-Meier? Vemos una escalera. Y en la escalera, los peldaños son los eventos de falla. En la escalera los peldaños son los eventos de falla. Y esa es la probabilidad de supervivencia. ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia a los 16 meses? Está por debajo del 20%, ¿no? Aproximadamente un 20%. Y luego al final tenemos otro tipo de mediciones, que son estos palitos que se ven hacia arriba. Esos palitos que se ven hacia arriba, ¿qué cosas son? Las censuras. Es decir, sujetos que salen del seguimiento, pero que no completaron el estudio. Y por lo tanto aportan un periodo de tiempo de seguimiento. ¿Sí? Que son los que están acá. Y aquí están identificados los meses en los cuales se presentaron las censuras. Entonces, el estimador de Kaplan-Meier es esta gráfica en la cual se muestran las probabilidades en función del tiempo de seguimiento. Fíjense que la probabilidad final no es 100%, o 0 en todo caso, ¿no? Sino la que quedó del último evento de falla, o la que quedó de los últimos eventos de falla, ¿no? ¿Por qué esto no llega a 100, a 0? Como si llegó en nuestra tablita, ¿no? Nuestra tablita de vida, perdón, tampoco llega a 0. Pero ¿por qué es que no llegan a 0? ¿Por qué no se pone aquí 0? Si termina el seguimiento. Porque estos dos sujetos, si bien no se les hizo la medición final, no se sabe qué pasó con ellos. Entonces no podemos decir
que sí presentaron el evento o que no lo presentaron. Por lo tanto, se asume que la probabilidad es la misma que quedó del último evento de falla. ¿Sí? Entonces, si el evento es concepción, ¿qué habrá pasado con estas dos señoras? ¿Habrán concebido o no? Se asume que no. Por eso están colocadas como censura, ¿no? Si se hubiera asumido que sí, que no se les hizo seguimiento porque concibieron, entonces, ¿qué habría aquí? Otro peldaño más, que llegaría a 0. Y no serían consideradas como falla, sino como evento positivo. Entonces, la función de Kaplan-Meier es esto, esta curva. Y que presenta dos tipos de información. Cuando se produce el evento de interés, cuando se produce la censura. Pero no es lo único que nos interesa, ¿no? No nos interesa solamente a veces ver cómo es que una población sigue en el transcurso del tiempo y se presenta o no presenta el evento de falla, sino que también nos interesa saber qué es lo que pasa con dos grupos diferentes. ¿Hay una diferencia o no en esta función de supervivencia? Y esta diferencia es lo suficientemente amplia como para estimar que haya realmente una diferencia estadística o no. Entonces, para eso usamos otras pruebas, ¿no? Entonces, la supervivencia difiere o varía sistemáticamente entre dos grupos. ¿Y qué pruebas podemos usar para estas diferencias, ¿no? Entonces, está la prueba de Cochran, Mantel y Hansel, la prueba del intervalo logarítmico, el log-rank, y el modelo de riesgo proporcional de Cox, ¿no? Esta prueba de Cochran, Mantel y Hansel se interpreta de una manera semejante a la que es un chi cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener un resultado con un p-valor. Y lo que nos va a decir es si es que existe o no existe una diferencia significativa estadística entre las dos curvas en función de supervivencia, lo suficientemente amplia como para decir que hay una diferencia estadística. La prueba de log-rank lo que hace es combina la función de Kaplan-Meier con la prueba de Cochran, Mantel y Hansel. Y el riesgo proporcional de Cox es un análisis multivariado, ¿no es cierto? Multivariado, multivariante, tiene diferentes formas, eso es un análisis de regresión. Y lo que permite es hacer un análisis de regresión para evaluar diferentes tipos de variables en función de una variable dependiente, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de una prueba de regresión en comparación con las anteriores? La utilidad del log-rank es que además del modelo gráfico nos permite saber si hay una diferencia estadística, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad de utilizar un modelo de regresión? Es un modelo que nos sirve para hacer predicciones, sí. Así es. ¿Y qué otra ventaja tiene? Porque claro, con el log-rank también podemos ver cierta predicción en cuanto a la tasa, ¿no?, de supervivencia. Entonces podríamos decir, bueno, en 10 años probablemente habría tal tasa de supervivencia, ¿no? ¿Qué es el plus que agrega un modelo de regresión? Permite usar varias variables, ¿no es cierto? Permite ingresar varias variables en el modelo. Y en función de la interacción de todas esas variables, generar un resultado. Entonces me permite controlar el efecto de las diferentes variables incluidas en el modelo y darme un resultado final. ¿Sí? Entonces ayuda a controlar efectos confusores. Ayuda a controlar el efecto confusor de diferentes variables que son incluidas en el modelo. Entonces, ¿qué es lo que me dicen estos modelos? Me dicen que tal o cual variable, independientemente de su relación con todas las otras incluidas en el modelo, tienen o no un efecto, ¿no?, sobre la variable dependiente. ¿Está bien? Es para que lo tengan ahí, lo vayan pensando, lo vayan revisando. Pero esa es la idea de un modelo de regresión. Me permite controlar interacción entre variables, ¿no? Veamos un ejemplo. Tenemos este estudio
en el cual se habla de la razón linfocito-monocito para predecir la mortalidad en casos de cáncer pancreático, un adenoma pancreático. Entonces el objetivo es determinar si esta razón puede ser de ayuda en predecir la supervivencia en pacientes con adenocarcinoma pancreático. Entonces para eso pues ellos revisaron de manera retrospectiva historias clínicas de pacientes con adenocarcinoma pancreático en Estados Unidos de enero del 2005 a diciembre del 2010. ¿Qué tipo de cohorte habrá sido esta? ¿Qué tipo de cohorte habrá sido esta? Por supuesto que ha sido una cohorte abierta, porque entre 2005 y 2010, pues, habrán sido momentos diferentes en los que se fueron captando los sujetos, ¿no? En el pasado, o sea, en el momento en el que llegan al hospital y van ingresando y son evaluados. Pero como se trabaja con datos retrospectivos, se refiere a que es una cohorte de qué tipo. ¿Es una cohorte prospectiva o es una cohorte histórica? ¿Es una cohorte concurrente o es una cohorte histórica? Es una cohorte histórica, ¿no? Han trabajado con datos históricos. Entonces, ¿se puede hacer análisis de supervivencia con datos ya registrados? Sí se puede. Se pueden buscar datos de manera retrospectiva, datos históricos, datos que estén registrados en alguna fuente de información secundaria, ¿no es cierto? Entonces se calculó cuál es la razón linfocito o monocito obtenido al momento del diagnóstico de cáncer pancreático, ¿sí? Y luego se hizo un análisis de regresión univariable de Cox usando esta información y se calcularon los hazard ratios, dice acá. ¿Qué cosa es un hazard ratio? Porque ese es el resultado de una prueba de Cox, de un análisis de regresión de Cox. ¿Qué cosa es un hazard ratio o HR? Desde el punto de vista epidemiológico nos interesan dos mediciones de asociación principalmente, ¿no? ¿Cuántos ya han llevado epidemiología? ¿Todavía? ¿O no se acuerdan? La primera es el riesgo relativo y la otra es el OR, ¿no? Son las dos principales medidas que usamos para medir asociación. El hazard ratio es un riesgo relativo, pero es un riesgo relativo que se calcula con densidades de incidencia, ¿sí? Densidades de incidencia a través de un análisis de regresión de Cox, ¿sí? Entonces el hazard ratio es un riesgo relativo. Es un riesgo relativo, pero de densidades de incidencia calculadas a partir de un análisis de regresión de Cox. Entonces, bueno, se usó la mediana para dicotomizar los grupos y tuvieron dos, ¿no? Uno de una razón alta y otro de una razón baja. Y estos son los que compararon. Y los compararon a través de la prueba de log-rank. Entonces, si compararon la prueba a través de una prueba de log-rank, ¿qué es lo que ustedes esperan encontrar como resultado? La prueba de log-rank combina dos cosas. Nuestro estimador de Kaplan-Meier, o sea, nuestras curvitas, con la prueba de Cochrane-Mantel y Hansen. Entonces deberíamos ver unas curvas con un p-valor que nos digan si hay o no hay una diferencia estadística entre las variables de estudio. Y entonces aquí tenemos los dos grupos. Aquí tenemos el grupo con una razón baja y el grupo con una razón alta. Y así, mirando cómo está nuestra curva, es una curva de supervivencia porque es una curva que va hacia abajo, ¿no es cierto? Va disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Habrá habido alguna diferencia significativa entre los grupos o no? Mirando las curvas, ¿podríamos decir si hubo o no hubo una diferencia? Pues a ojo de buen cubero, quién sabe, ¿no? Quizás sí, quizás no. Esa es la debilidad de Kaplan-Meier, que no siempre podemos estar seguros si hubo o no una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El resultado de la prueba de log-rank, ¿no es cierto?
Y aquí me dice, el análisis de Kaplan-Meier reveló que hubo una media de supervivencia de 128 días, ¿no es cierto? ¿Sí? La media en los pacientes del grupo de alto fue mayor que la media en el grupo de pacientes de una razón baja, 194 versus 93, y hay un p-valor ahí, ¿no? Validando una ventaja en aquellos que tenían una razón alta. ¿Sí? Entonces tienen un resultado con un p-valor. Entonces, ¿hubo o no hubo una mejor supervivencia? Sí hubo una mayor supervivencia, ¿no? Por parte del grupo de razón alta. Otro ejemplo. Pero aquí ya no vamos a usar una curva de supervivencia, sino una curva de mortalidad. ¿Cómo será la curva de mortalidad? Más bien tiende a incrementarse en el tiempo, ¿no? Entonces, un estudio de riesgo de tuberculosis en pacientes con diagnóstico de artritis, en las cuales participó el doctor Gutiérrez, seguramente lo conocen. Y el objetivo fue determinar la incidencia de tuberculosis en pacientes con artritis reumatoide en un hospital general de un país de alta prevalencia y compararla con un grupo control similar en estructura de edad y sexo. Y esto es lo que ellos encuentran. Este es su gráfico de Kaplan-Meier. También fue una cohorte histórica. Y esta no es una curva de supervivencia, sino es una curva de mortalidad. ¿Sí? A lo largo del tiempo, ¿cuántos casos se van presentando, no es cierto?, de tuberculosis en pacientes con artritis reumatoide. Entonces, después de 600 meses de seguimiento, cerca del 5% de los casos tuvieron tuberculosis. El 5% de los sujetos en seguimiento tuvieron tuberculosis, ¿no? ¿Sí? Entonces no es una curva de supervivencia, sino una curva de mortalidad. Pero también podemos tener esta comparación, ¿no? Entonces tenemos aquí controles, que son sujetos que no tenían artritis reumatoide, y aquí los pacientes que tenían artritis reumatoidea. Y vemos dos curvas de mortalidad. ¿Habrá diferencia entre las dos curvas en cuanto a la supervivencia, en este caso en cuanto a la mortalidad? Podríamos decir si hay diferencia estadística o no. Aquí ya tenemos el estimador Kaplan-Meier. ¿Qué es lo que nos faltaría? El resultado de la prueba de log-rank, ¿no? Que sería un p-valor. ¿Y qué es lo que nos dice la prueba de log-rank? Nos da este p-valor. ¿Es significativo o no es significativo? No, porque debería ser menor de 5%. ¿Y es menor de 5%? No. Por lo tanto, ¿hay diferencia estadísticamente significativa entre las dos curvas? ¿Entre las dos funciones de mortalidad, en este caso ya no supervivencia? No, ¿verdad? Entonces el riesgo de presentar tuberculosis es semejante en los dos grupos a través del tiempo, ¿no es cierto? Evaluado. No ha habido diferencia. A pesar de que aquí en la curva sí se ve, ¿no?, una aparente diferencia. Pero al momento de hacer el análisis estadístico no encuentra esa diferencia. Mientras que en el otro estudio, donde no era tan clara quizás la diferencia, sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Y eso puede o tiene que ver con la frecuencia de presentación del evento. Fíjense que aquí es de 100% y llegan hasta un 10, 15%, ¿no? Es muy frecuente el evento. Mientras que en este caso, el evento es poco frecuente. Entonces la diferencia es entre un 3 punto algo por ciento y un 4 punto y pico por ciento. Entonces probablemente eso hace que no haya una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Que el evento es poco frecuente en ambos grupos y por lo tanto no hubo una diferencia, a pesar de que el tamaño de muestra fue más o menos grandecito, ¿no? Unos 600 y pico de sujetos por cada grupo. Muy bien. Entonces, nuevamente, el objetivo no es enseñarles a hacer un análisis de supervivencia, pero sí que tengan idea de para qué pueden utilizar un análisis de supervivencia. ¿En qué casos van a usar un análisis de supervivencia como resumen?
cuando tengo un estudio transversal, un estudio longitudinal, un estudio caso control, un estudio de cohortes, un estudio experimental. ¿En cuál de esos? ¿En el estudio transversal podría utilizar un estudio de supervivencia? En el estudio transversal podría usar. ¿Por qué no? Porque no hay un seguimiento. Si no hay un seguimiento, ¿cómo obtengo tiempos? No puedo. En un estudio longitudinal, ¿podría utilizar mi función de supervivencia? ¿Mi análisis de supervivencia? Sí, siempre y cuando haya recolectado el tiempo de exposición hasta la presentación del evento de interés. ¿Sí? Siempre y cuando haya recolectado el tiempo de exposición hasta la presentación del evento de interés. En un estudio caso control, ¿podría utilizar mi función de supervivencia, mi análisis de supervivencia? No. Así es, no, porque no ha habido un seguimiento. Lo que hay es un rastreo, una búsqueda en el pasado del antecedente de exposición. Y en un estudio de cohortes, sí. Y tendré dos cohortes, ¿no es cierto? Tendré dos funciones de supervivencia que luego las puedo comparar. ¿Sí? Que es más o menos parecido a lo que hemos visto aquí, ¿no? Lo que pasa es que aquí este es un estudio de una sola cohorte en un inicio, pero que luego se compara con otra, ¿no? Que viene a ser el de controles. Entonces sí es un estudio de cohortes, ¿no? Hay dos cohortes a las cuales se les ha hecho seguimiento. Aquellos que tenían artritis reumatoidea y luego los que no tenían artritis reumatoidea. Entonces sí se puede hacer. En un estudio experimental se podrá calcular la función de supervivencia. En un estudio experimental. ¿Sí o no? Estudio experimental. Sí, porque los estudios experimentales siempre son longitudinales, siempre tienen un seguimiento. Un estudio experimental siempre es prospectivo. Ahora, ¿qué es lo que necesito para poder calcularla? Recolectar el dato de tiempo de exposición. Si yo no recolecto el dato de tiempo de exposición hasta el evento de interés o el evento de falla, no hay forma que yo pueda utilizar mi análisis de supervivencia, ¿no es cierto? Por supuesto, tampoco podré utilizar mi análisis de regresión de Cox, ni podría calcular mi densidad de incidencia, entre otras mediciones. Entonces, cuando ustedes se animen a hacer alguna vez un estudio longitudinal, por favor, evalúen la posibilidad de recolectar los tiempos de exposición. Es un dato que es muy interesante y que puede hacer el análisis estadístico mucho más detallado, mucho más preciso, mucho más rico, ¿no? Podemos obtener cosas más interesantes que si no obtenemos el tiempo de exposición. ¿Sí? Cuando tengamos la posibilidad de hacer el análisis de supervivencia, hagamos el Kaplan-Meier, pero no solamente Kaplan-Meier. Utilicemos también la prueba de log-rank. Y si tenemos la chance de utilizar una prueba de regresión de Cox, mucho mejor porque va a permitir complementar mucho más los datos que hayamos obtenido, ¿no? Muy bien, preguntas. ¿Lo hice muy rápido? Me adelanté un poquito, ¿no? Sí. Digamos que es una convención. ¿Sí? Es una convención. En el sentido de que los investigadores, conocedores, expertos del tema han acordado de que lo que se le da es la mitad del tiempo del intervalo. Ahora, ¿cuál es la posible explicación de esto? O la explicación que ellos manejan, ¿no? Es que no se puede asegurar que la persona haya estado en seguimiento todo ese periodo de tiempo sin haber presentado el evento. Pero tampoco podemos asegurar que no lo haya presentado. Ni que sí, ni que no. Entonces, para no darle el tiempo total y completo de seguimiento, lo que se hace es salomónicamente cortar por la mitad. Se le asume solamente un medio tiempo de seguimiento, para no decir que simplemente se perdió y no aportó nada más al estudio, ¿no? Es para tratar de no sobreestimar el riesgo en función de una pérdida, ¿sí? Porque si yo no tomo para nada el seguimiento
entonces no cuenta dentro del denominador. Eso quiere decir que el numerador se hace más grande en comparación con el denominador, ¿no? Entonces se incrementa el riesgo, se sobreestima el riesgo. Por eso se recomienda utilizar la mitad del tiempo o asignar la mitad del tiempo, para no sobreestimar riesgo. Sí. Sí, ese es un tiempo de interés, la falla. Lo que pasa es que el que censuras es el que llegó a la medición. ¿Sí? Le hiciste las mediciones y a la siguiente medición ya no volvió a aparecer. Como ya no apareció a la siguiente medición, entonces tú no sabes cuánto tiempo realmente ha estado sin el evento. Primero, no sabes si presentó el evento y segundo, no sabes si no lo presentó. Entonces, ¿cuánto tiempo más de exposición se le puede asignar a esa persona para tratar de no sobreestimar el riesgo? Usualmente, si hay la posibilidad de saber el motivo por el cual la persona deja el seguimiento, uno es fácil de asignarlo, ¿no? Si se trata de censura o se trata de un evento positivo. ¿Sí? Si se trata de un evento positivo, se le asigna el tiempo de seguimiento, ¿no? Hasta el momento de la identificación. Pero si es una censura, abandona por cualquier otro motivo, entonces lo que se acostumbra es asignar solamente la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te interesa saber? ¿Cuándo, en qué momento haces tus mediciones? Tu fecha de inicio de seguimiento, tu fecha de mediciones y tu fecha de identificación del evento, ¿no? El tiempo de falla. Y falta un tiempo más, que es el tiempo final de seguimiento, a partir del cual ya no vas a hacer más seguimientos porque tu estudio no puede durar para siempre, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, me interesa o los sujetos tendrán seguimiento desde que rellenan la encuesta y se les obtiene la muestra biológica, por decir algo, hasta que tienen la identificación del evento de interés o cumplen tal edad o se culmina con el seguimiento porque culmina el estudio, ¿no? Hasta agosto del 2018, por decir algo. Entonces, después de eso ya no habrá más seguimiento para los sujetos. La idea es que en esa última medición se pueda también evaluar a todos los sujetos y los que no se presenten se considerarán como censuras, que es lo que pasó en uno de los estudios, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, en este estudio, en la última medición no se presentaron unos sujetos. Entonces se consideraron como censurados. Pero fue en la última medición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se perdió el seguimiento y se asumió que la pérdida no era debida al evento de interés, ¿no? Las cosas no son tan fáciles ya desde cuando uno empieza a aplicarlo en la forma práctica, ¿no? Siempre es un poco complicado, pero hay que tratar de tomar las mejores decisiones, o decisiones que sean éticas, primero que nada, y segundo, que tengan una consistencia técnica, ¿no? Metodológica. Y si no sabemos qué hacemos, preguntamos a alguien que sepa, ¿no? Nunca está de más preguntar. ¿Aquí? ¿En este de acá? Ah, sí. Univariable. Sí, cuando utilizan una sola variable. De una variable explicativa, ¿no? Sí. Entonces, ¿muestran aquí el resultado? Sí. Dice aquí, ¿no? En la regresión univariable de Cox se encontró que un incremento en esta razón fue un indicador significativo, ¿no? De una mejora en la supervivencia de los pacientes y te da un hazard ratio de 0.83. Con este intervalo de confianza de ese hazard ratio y ese p-valor. Entonces, ¿es significativo? Sí, porque se estima como un riesgo relativo, ¿no? Entonces, 0.83 significa que hay un beneficio. Lo que han hecho es comparar, ¿no? En el numerador, ¿qué habrá ido? Habrá ido el riesgo, en este caso el riesgo de
presentar, de no morir, y en el denominador del otro el riesgo de no morir también. ¿Cuál será mayor? El riesgo de no morir de estos, ¿no? De los que tienen la razón elevada o la razón incrementada. Entonces, los que tienen la razón incrementada tienen menor riesgo de morir, o sea, mejor riesgo de supervivencia. Es un poco confuso, ¿no? Tienen menor riesgo de morir, o sea, mejor riesgo de sobrevivir que aquellos que tenían una razón baja. ¿Cuánto mejor? 27% mejor, ¿no? Entonces, el riesgo de morir es 27% menor, en otras palabras. El riesgo de morir es 27% menor en los que tienen una razón elevada en comparación con los que tienen una razón disminuida de linfocitos monocitos. Pero solamente ha incluido una variable, ¿no? en este análisis de regresión de Cox, o en todo caso dos variables. Una variable explicativa, que es la razón, y luego nuestra variable fallecido, ¿no es cierto? Muerte por cáncer pancreático, que sería la variable dependiente, ¿no? Efecto, que es el evento de falla. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de morir? Los que tienen una razón baja, linfocito monocito. Son los que tienen mayor riesgo de morir. Los que tienen menor riesgo de morir, los que tienen una razón alta. Por eso sale 0.83 el riesgo relativo, el hazard ratio. ¿Vuelvo a explicar? ¿O quedó claro? ¿Vuelvo a explicar? Hazard ratio, riesgo relativo. Entonces tenemos en el numerador los que tienen una razón elevada, de la razón, linfocito monocito, y en el denominador los que tienen una razón baja, linfocito monocito, ¿no? Como esa razón, ese riesgo relativo, una razón alta versus una razón baja, da menos de la unidad, significa pues que el riesgo de morir en unos es menor que en el del otro, ¿no? ¿Cuánto menor? 27% menor, porque es 0.83. Entonces 1 menos 0.83 es 0.27, lo transformamos, 0.27 o 0.17, 0.17, lo transformamos en porcentaje, es 17% menos, perdón, me equivoqué. Entonces el riesgo es 17% menor. ¿Es muy grande la reducción de riesgo de morir? No, es una reducción pequeña, ¿no? 17% no es tan amplia, pero sí es significativa, porque el intervalo de confianza no incluye la unidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa cuando tenemos un riesgo relativo? El intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no incluye la unidad, es significativo. ¿Y este p-valor qué cosa es? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué ese p-valor está ahí? ¿Qué es lo que nos dice ese p-valor? Que hay una diferencia estadística, ¿no? Significativamente, que hay una diferencia estadística que es significativa, ¿no es cierto? Pero no pertenece a este hazard ratio, es otra prueba, ¿no es cierto? Es otra prueba que la realiza también a partir de que se realiza también a partir de los resultados de la regresión, pero que usualmente son pruebas de Cochrane, Mantel y Hansen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa para evaluar el hazard ratio? El intervalo de confianza. El p-valor es una guía, ayuda también, pero lo que más nos interesa es el intervalo de confianza. Y si hay diferencia entre este p-valor y el intervalo de confianza, ¿a cuál le haremos caso? Al intervalo de confianza, ¿no? Para interpretar el resultado de hazard ratio, siempre el intervalo de confianza, más que el p-valor, porque a veces hay discrepancias. A veces sale el p-valor no significativo y el intervalo de confianza sí significativo. Y a veces al revés también. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, sí. Bueno, es parte para la discusión, ¿no? Es
es parte para la discusión del resultado del estudio. Lo que tienes que decir es que, bueno, el intervalo de confianza que se calcula propiamente a partir de la prueba salió significativo y por lo tanto estás considerando que el hazard ratio fue estadísticamente significativo, ¿no? Que el hecho de que el p-valor haya salido no significativo puede deberse a una cuestión metodológica con la prueba que se utiliza para calcular ese p-valor, ¿no? Que no es exactamente la del riesgo relativo. En todo caso, lo que también puedes decir es que por lo menos hay una tendencia a que ese resultado sea significativo estadísticamente y por lo tanto hay que tomar en cuenta el resultado, ¿no? Recuerden que también estos datos del p-valor son convenciones, ¿no es cierto? Es un dato convencional en el sentido de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, es decir, los científicos se pusieron de acuerdo y dijeron, solamente va a ser significativo a partir del 5%. Eso quiere decir que si yo obtengo un resultado con un p-valor de 0.05 ya no sea útil. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Porque podría estar en función, por ejemplo, del tamaño de mi muestra. Quizás el tamaño de mi muestra es muy pequeñito y eso no me ha permitido encontrar diferencias que sí podrían existir, ¿no? Entonces, ese podría ser un motivo por el cual el p-valor también fue no significativo. Entonces, tomen en cuenta que el resultado estadístico es importante, pero no es lo único que gobierna, ¿no? Lo que gobierna es la interpretación que yo le puedo dar. Y entre estos dos datos, entre el intervalo de confianza y el p-valor, para la interpretación de mi hazard ratio es más importante el intervalo de confianza, ¿no? Y lo mismo ocurre con el riesgo relativo, con el OR. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Que la pérdida de seguimiento se puede dar porque el sujeto no regresa por una condición no relacionada al estudio, que no tiene nada que ver con el evento de interés, o no regresa por una condición que sí se debe al evento de interés. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estoy haciendo mi seguimiento de los sujetos y estoy estudiando pie diabético y el sujeto no regresa porque le hicieron una cirugía para pie diabético? Que obviamente presentó el pie diabético, ¿no? Por eso es que no regresó. Entonces, ¿voy a considerarlo como un evento censurado o como un evento positivo? Será un evento positivo y contará como un evento positivo para mi seguimiento, para mi estudio. Pero si el sujeto se retira porque cambió de domicilio y ahora le queda muy lejos llegar al lugar donde yo estoy, haciendo mi estudio, viaja a otro departamento, se va a otro país, entonces es otro el motivo por el cual se pierde el seguimiento. Ya no está relacionado al evento de interés y en ese caso se considera como una censura, ¿no? No cuenta dentro de los eventos positivos y aporta un periodo de seguimiento. Un periodo de seguimiento que se ha acordado que sea la mitad del intervalo de tiempo que corresponde, ¿no? Es que los dos son pérdida de seguimiento. Los dos hay pérdida de seguimiento porque no regresa el sujeto. Lo que sí debo estar yo seguro es por qué no regresó, ¿no? Tratar de contactarlo de alguna manera. Claro, bueno, yo entiendo la censura como por supuesto también ustedes lo pueden interpretar de manera diferente, ¿no? Yo interpreto la censura como el sujeto que ha estado en seguimiento y que no ha regresado a alguna de las mediciones. Y el motivo por el cual no ha regresado a una de las mediciones no tiene nada que ver con el efecto de interés. Entonces ya no se pudo hacerle seguimiento, ya no se le pudo hacer la medición. Pero se intenta contactarlo para saber el motivo por el cual ha perdido, ¿no?
por el cual no ha continuado en el estudio. Entonces, estando seguros de que el motivo por el cual no ha continuado en el estudio es un motivo ajeno al estudio, entonces se considera como un dato censurado, ¿no? Es decir, un dato que no aporta un dato positivo. Si el motivo por el cual no regresa al estudio, no ha regresado a la siguiente medición, es porque se debe al evento de interés, entonces se considera como un evento positivo y se debe sumar en nuestro numerador, ¿no? Como parte de la tasa de mortalidad en todo caso. Sería un peldaño en la escalerita, ¿no? Bueno, si no conoces el motivo por el cual el paciente ha abandonado el estudio, usualmente se consideran como casos censurados, usualmente. Pero tendrían que revisarlo, tendrían que consultarlo. Lo mejor es tratar de ubicar al individuo y saber por qué no regresó, o ubicar a un familiar, a alguien que nos pueda explicar, ¿no? Por eso se piden datos de contacto. Cuando tienes una cohorte, se piden datos de contacto, no solamente del sujeto, sino también de otras personas que nos puedan dar, que nos puedan dar información con respecto a dónde está la persona, ¿no? Entonces, si te llaman y te dicen, no, es que ha viajado, por eso es que no ha venido. Ah, ok, ha viajado, entonces se trata de un dato censurado. ¿Y va a volver? No, no va a volver, se ha ido a la China y nunca más regresará. Ah, ok, perfecto. Entonces se trata de un dato censurado. Siempre es bueno tener el dato de contacto, ¿no? Algunas veces nos ha pasado cuando hemos estado haciendo, por ejemplo, un estudio en comunidades rurales, ¿no? Entonces empiezas a hacer seguimiento de los niños y en una medición van unos niños, a la siguiente medición no van algunos. Y entonces empiezas a preguntar, ¿y por qué no han ido? Y los vecinos saben, ¿no? O la mamá o alguien que sabe, no, lo que pasa es que en este periodo del año están haciendo cosecha en otro lugar. Se han movilizado a tal otro sitio. O en este periodo del año están en escuela, entonces se han movido a otro sitio. Entonces ya sabes por qué motivo se produjo la ausencia del niño durante la medición, ¿no? Y se considera como un dato censurado. Si es que el motivo de no seguimiento se debe al evento de interés, entonces sí lo consideras como un evento positivo. Pero la idea es tratar siempre de ubicar al oso.